Muy bien, vamos a comenzar. Recuerden que ese trabajo era en grupo de cuatro, perdón, equipos de 4 y 5 personas. Sí, ya vamos a iniciar con los casteos, ustedes son las 6:37. Vamos a iniciar, Marlene, querías exponer de primera, ¿verdad? Vamos a iniciar. Sí, muy bien. Mm, eh, el tema que está abordando esta intervención es un tema para niños de primaria que está basado en el modelo que propone la SEP. El tema es las cosas que pueden percibir alrededor y y cómo las perciben utilizando sus sentidos. Eh, el eje en el que se basa es en el de mundo natural, que es como la exploración del medio ambiente, y hay dos temas principales, el cuidado de la salud y la exploración de la naturaleza. Se tienen dos aprendizajes esperados en base a los cuales se van a empezar a hacer las actividades. Uno es que los niños reconozcan los órganos de los sentidos, su función y que pueda identificar las prácticas de estos sentidos. También pues que experimente con los objetos para que pueda reconocerlos, ya sea produciendo sonidos o tocándolos. El propósito de toda la intervención en sí es que los alumnos reconozcan los órganos de los sentidos de la vista y el tacto, así como su relevancia para tener información del ambiente y las acciones para su cuidado. En sí son un total creo me parece que son como 11 sesiones las que planeé, 12 sesiones, perdón, que ya tienen también su evaluación continua y su evaluación pues ya completa, ¿no? Su evaluación individual. Ok. Eh, ya puedes abrir más el Zoom porque no veo bien, por favor. Claro. A ver si está bien. Un poquito más. Okay. Propósito. Bueno, puedes trabajar con propósito curativo, que los alumnos reconozcan los órganos de los sentidos de la vida. Aquí es reconocernos, que los alumnos reconozcan los órganos de los sentidos de la vista y el tacto, así como su relevancia para tener información del ambiente y acciones para su cuidado. Sí. Descripción de la secuencia de la sesión mediante el recurso de tarea en okay. Esta plataforma es parecida a Google. Sí, yo la he usado para como estudiante y también para dar clases de esa. Es mucho más amigable cuando eres estudiante que cuando eres, digamos, el instructor. Ujú. Sí, sí, estás pensado especialmente para que los niños pues tengan así como facilidad para utilizarla. Los alumnos que identifican presencia de los gobiernos, percibir las flores. ¿Cómo se llama el libro del hacer? El libro de la SEP se llama Conocimiento del Medio. Okay, entonces habría que precisar aquí que el recurso es el libro del hacer, que se llama conocimiento del medio. Muy bien.
grado está esto? Porque no me queda claro aquí para qué grado está destinado. Eso tiene que quedar claro, digamos, aquí en María. Muy bien. ¿Qué grado es? Está hecho para segundo grado. Ok. Colocar en algún lado ahí que para segundo grado de primaria, ¿verdad? No de De secundaria. primaria. Así es. Por último se pedirá que acoplen su cuaderno al título, cómo son las cosas a mi alrededor y la fecha. Que copien en su cuaderno el título. Sigamos avanzando, por favor, en la sesión 2. ¿Cómo? Vamos a seguir bajando. Ya estoy viendo la sesión 1, vamos a la sesión 2. Muy bien. Se cuestionará qué órganos de nuestro cuerpo utilizamos y podemos calcular. Se pedirá a los estudiantes que realicen la ciudad de la página 23 del libro reconocimiento de la palabra de una cosa que posee con la vista y el tacto, presentación en PowerPoint. Aquí la presentación la hace el estudiante o el docente. La hace el docente. La voy a poner como una actividad adjunta al final de esto. No lo olvidé poner, pero lo voy a agregar. Que la presentación va a ser elaborada por el docente. ¿Cómo? Disculpe, no pude escuchar. Presentación de PowerPoint. Ahí PowerPoint aclara que va a ser una presentación elaborada por el docente. Okay. Vamos a seguir bajando, por favor. En el desarrollo se va a utilizar otro libro, es el libro de Santillana también, de conocimiento del medio. Lo voy a poner aquí. Y se va a utilizar para abordar el tema de mis sentidos. En este tema se va a hacer una lectura encadenada para poder probabilizar la atención de todos los alumnos acerca de un texto informativo del nombre de los sentidos y lo van a tener que relacionar con unas imágenes. Ellos van a identificar también unas situaciones a partir de unas imágenes que tiene el libro donde utilicen el sentido del tacto y van a diferenciar los alimentos dependiendo de sus sabores, si son dulces o salados. Ya por último, ellos tendrán que relacionar situaciones cotidianas donde están involucrados sus sentidos, esto para que puedan relacionarlos directamente con cosas de su vida. Okay. Después, esto es el desarrollo de la sesión. Para poder cerrar la sesión, se va a proyectar un libro, una página del libro de conocimiento del medio de la SEP y se va a trabajar una actividad donde se van a enseñar 4 objetos comunes que van a cumplir con unas características indicadas. Estas características son que pueden ser percibidas con el sentido del tacto. Por ejemplo, pueden ser redondos, cuadrados, lisos o rugosos. Y se va a pedir a los alumnos que ellos los dibujen y que escriban qué sentido les puede permitir captar las características de estos objetos. Y ellos tienen que enviar una evidencia de esta sesión para que se pueda tener como parte de la evaluación. En la sesión 3, ellos tendrían que usar un recurso de examen para que puedan hacer un ejercicio de cierre. O sea, con esto se va a evaluar nada más la parte de, la parte de tacto y de gusto. Solamente hasta para que se cierre este tema. Y o sea, para hacer esta evaluación, pues se va a cerrar, se va a leer con los niños, se van a aclarar las dudas y al finalizar van a poder acceder a una actividad de aprendizaje divertida, donde van a continuar, ya que no es el único sentido que se va a explorar. Solamente se hace como un cierre para poder continuar. Ok. En la sesión 4 se va a iniciar preguntando a los alumnos cuál es el sentido de la vista, o más bien por qué el sentido de la vista es importante y se van a reforzar sus aportaciones. Esto para poder activar el conocimiento previo de lo que hemos visto en las clases,
actividades pasadas. Y se va a proyectar un video que está aquí sobre la vista y el oído. Y después se va a, bueno, más bien sobre las partes del ojo. Y vamos a ir a una actividad en el libro donde vamos a tener que identificar en un dibujo las partes del ojo. Ya por último se va a hacer una pequeña lectura encadenada sobre un texto informativo para que puedan ellos identificar cuáles son los nombres pues más científicos de la parte del ojo. Aquí sube en los videos, es recomendable que coloques el título de los videos, o sea, los títulos y abajo el link, para que supongamos que esto lo revisen los padres de familia, tengan una idea de cuál es el video, si el enlace está roto, sepan por dónde va, etcétera. Muy bien. Muy bien, maestro. Dice, en la siguiente sesión, en la sesión número 5, se va a iniciar la clase pidiendo que los alumnos recuerden qué es lo que vieron en la clase pasada. Siempre se inicia un poquito así para que puedan ellos activar el conocimiento previo y también para ver qué tanto es lo que recuerdan y qué tan significativo fue para ellos el aprendizaje. Y después en el desarrollo de la clase se va a completar grupalmente un cuadro. En este cuadro ellos deben de identificar el sentido y el órgano y ellos van a relacionarlo con una acción o función de este sentido. Y se va a proyectar al final un video del sentido del oído. Ya pasamos del sentido de la vista al sentido del oído. Después, para cierre de la sesión, se va a solicitar que hagan uso del siguiente libro de conocimiento del medio y vamos a completar un esquema del uso del sentido del oído, igual que el del ojo. O sea, cuáles son las partes del oído y también tendrán que identificar ellos situaciones donde hagan uso de los dos sentidos. O sea, no nada más porque ya terminamos con el sentido de la vista, lo olvidan y siguen con el del oído. Siguen haciendo los dos. Las aportaciones se hacen de forma grupal y se van a seguir proyectando en una pantalla para que todos puedan tener acceso a verla, incluso las personas que se encuentren de forma remota. Okay. En la siguiente sesión se va a iniciar la clase y lo mismo pidiendo a los chicos a los alumnos que expliquen la importancia de los sentidos del gusto y del olfato, que son los siguientes sentidos a abordar. Y sí, se va a presentar un video explicativo del sentido del olfato y el sentido del gusto. Ahorita le voy a poner aquí el nombre porque no me acuerdo cómo se llama esto. Ahí le pones el título. El título. Le voy a poner aquí para que no se me olvide. Y después se va a presentar una lección en el libro de Santillana que se llama El olfato y el gusto. Y en esto tendrán de observar imágenes de objetos para que escriban sus olores o sus sabores. O sea, ellos no lo van a tener presente, pero tienen que evocarlos, ¿no? Tienen que estar en contacto referencial con ellos. Y se va a dirigir una lectura encadenada de un texto informativo para probabilizar que los alumnos presten atención. Se va a pedir que escriban el nombre de 3 alimentos cuyo sabor les guste. Y para cerrar la sesión se va a pedir que escriban los nombres de los sabores que ellos pueden percibir, o sea, de todos los sabores que ellos pueden percibir. Y van a tener que dibujar 3 alimentos relacionándolos con cada uno de los sabores. Van a tener que diferenciar los aromas de diferentes objetos que van a estar presentes en imágenes como una flor, una naranja, y ellos lo tienen que describir. Y al final van a contestar una pregunta en relación al olfato y otra en relación al gusto. Esas actividades se van a tener que contestar de forma grupal, esto para probabilizar que los niños que todavía no han consolidado su aprendizaje puedan verse reforzados por el conocimiento grupal. Muy bien. En la siguiente sesión, que será la número 7, se va a preguntar si recuerdan, bueno, esto ya pasó, esto es, lo voy a, porque fue como aparte. En la siguiente sesión, que sería la número 7,
Se va a solicitar a los alumnos que expliquen la importancia del sentido del tacto y se va a compartir una canción sobre los 5 sentidos, donde se van a nombrar los órganos y lo que se puede percibir por cada uno de ellos. Esto para que de forma lúdica los niños puedan relacionar ya en totalidad los sentidos. En el desarrollo de la clase se va a presentar una lección que tiene como nombre el tacto. Y de forma guiada se va a hacer que los niños hagan las actividades, por ejemplo, que observen imágenes para escribir lo que ellos perciban. Por ejemplo, se pueden percibir los objetos rugosos o los objetos lisos, los suaves y los duros. Y también se va a pedir que lean un texto informativo de forma individual. Como ya se avisó, ya no se hace de forma guiada ni colaborativa. En este momento se hace de forma individual. Y ellos tendrán que escribir también de forma individual las 6 sensaciones que pueden percibir con el sentido del tacto. Y se va a pedir que ellos peguen en su libro 2 pedazos de materiales de diferentes texturas. Esto para ver si los chicos pueden identificar la diferencia y si pueden identificar correctamente a qué tipo de texturas se están identificando, ¿no? Y el cierre de la sesión será que ellos tendrán que hacer un cuadro donde de una sola entrada para cada uno de los 5 sentidos. Y ellos van a tener que tener, por ejemplo, es de una entrada porque nada más tienen los 5 sentidos. Y ellos van a tener que escribir cada uno de los sentidos y un nombre que inicie con la letra, un nombre que inicie con la letra que corresponde a cada. ¿Que inicie con qué? Perdón, no escuché lo último. Deberán describir una cosa que perciban con cada uno de los sentidos. Okay. Pero, por ejemplo, aquí no está muy claro cómo es el cuadro, pero, por ejemplo, el cuadro tiene los sentidos de un lado y las columnas, arriba de cada columna tiene una letra, ¿no? A, E, I, O, y ellos tendrán que escribir una cosa que perciben con cada sentido, pero que inicie con esa letra. Por ejemplo, pues un aroma que inicie con la letra azúcar, azucarado, y un sabor que inicie con la letra agrio. De esa forma, es como si fuera un basta, pero de sentidos. No sé si me puedo explicar un poquito mejor. Ok. Igual, si puedes dejarlo más claro, esta explicación aquí, la del... Por último, se nos mostrará un cuadro donde encontrará una entrada para cada uno de los 5. Aquí, si puedes hacerlo, digamos, una explicación que quede más clara, estaría mejor. Muy bien, lo voy a revisar. Muchas veces me pasa eso, que lo escucho muy bien para mí, pero cuando lo tengo que referenciar para otras personas, pues es un poquito más difícil. Sí, Pero lo voy a hacer. a uno con frecuencia. En la siguiente se va a pedir que se va a iniciar con una actividad de activación corporal con el baile de yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, esto para que ellos también puedan identificar las partes de su cuerpo. Y después se va a trabajar en el libro de conocimiento en medio de la SEP, donde dice, ya empezamos ahora sí con la parte de la salud, que involucra la salud, ya que ellos van a identificar los cuidados de la vista y el tacto, y se van a cuestionar qué acciones pueden proteger estos sentidos y se van a relacionar con imágenes que se presentan dentro del libro. Después se va a presentar una lección de cuidado de los órganos de mis sentidos del otro libro, que es el libro de Santillana, que también lo podemos encontrar en internet, y se va a guiar a los alumnos para resolver las actividades donde tienen que identificar los sentidos que se utilizan en cada una de las imágenes que se presentan y se va a dirigir una lectura encadenada de un texto informativo diferente y se va a realizar en base a esa lectura la actividad de la página 25, ya que se les pide a los alumnos que ellos reflexionen de forma individual qué puede causar que nuestros sentidos puedan tener algún deterioro y que se relacione con situaciones de cuidado dependiendo de las imágenes que se muestren.
En la siguiente sesión se va a mostrar un apartado que se llama Integro mis aprendizajes. Ese es un apartado que lo tienen todos los libros de la SEP para que los alumnos de forma autónoma puedan evaluar su aprendizaje. En este parte ellos tienen que identificar si pueden tendrán que identificar si pudieron consolidar el aprendizaje sobre el sentido del tacto y la vista, y se les va a pedir que escriban uno de esos sentidos y que dibujen su cuerpo, y también que dentro del dibujo del cuerpo identifiquen los órganos que están relacionados con dichos sentidos, y también que escriban lo que pueden percibir y cómo cuidarlo. Esto ya es como una actividad de consolidación. Este es para el inicio de la sesión. Después se va a pedir que copien en su cuaderno el ejercicio que se les va a presentar. Es un ejercicio que tiene el título permítanme un momentito, Integro mis aprendizajes, y se les va a pedir que dibujen en el centro de la hoja su cuerpo, y que del lado derecho escriban el sentido de la vista y del lado izquierdo el sentido del tacto, y se va a pedir que identifiquen en el dibujo y con diferentes colores los órganos de estos, y que lo escriban después para poder percibir como último las acciones para cuidarlo, y eso se va a hacer a partir de un texto informativo que se va a proyectar. Para la última sesión se va a hacer una actividad virtual con el programa de Genially, donde van a resolver una actividad que se llama el misterio de los 5 sentidos, donde a partir del uso de los 5 sentidos se resuelve un misterio, y ellos tendrán que identificar cuál de los sentidos son los que utilizan en cada una de las actividades. Si se les pide que encuentren utilizando la vista un objeto, o si se les pide que escuchen el ruido e identifiquen qué objeto lo emite, ellos tendrán que identificar cuál es el sentido que están utilizando. Y ya por último se va a hacer la actividad de integración con un ejercicio impreso. El ejercicio impreso, ya va, ¿en qué consiste? El ejercicio es, lo tengo listo, solamente que no lo he terminado. ¿Me permite un momentito para buscarlo, maestra? Ok, sí, está bien. Bueno, no lo encuentro, pero o sea, el ejercicio en sí consiste también en poder, en diferentes incisos que se les va a preguntar a los niños, por ejemplo, ¿para qué sirven los sentidos? A, para percibir las cosas que nos rodean. B, para hacer muchas cosas con mi cuerpo. O tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto y el tacto. Y van a tener que responder si es verdadero o si es falso. Será un ejercicio así de evaluación, como un examen. Solamente que no lo encuentro, la verdad. Okay. Lo guardé en mi computadora y no están nada acomodadas mis cosas. Solamente para que lo incluyas, digamos, ahí, claridad en ese apartado de expresión. Ok, muy bien. Muchas gracias. Lo voy a incluir en la última parte. ¿Con qué grupo estás? ¿Cuántas personas estás? La verdad que sí tengo una compañera maestra, pero no sé dónde está. Solo una, porque no puede contactarme con otra compañera. Okay. Siguiente, está muy bien, te digo, a excepción de esos detalles que hay que revisar. Muy bien, ya hice las anotaciones, igual estoy grabando la sesión para poder tenerlo en cuenta. Muchas gracias, maestra.
Otra persona que quiera, u otro grupo que quiera compartir lo que lleva hasta ahora. Ninguno. Igual la semana que viene vamos a ver qué es lo que vamos, digamos, igual la semana que viene tienen que hacer esa presentación para que lo puedan entregar, no lo van a entregar la otra semana, el 20. Vamos a ver la rúbrica, que tengo problemas, no sé por qué no se me graban las cosas, pero vamos a ver en qué va a tener la rúbrica. Compartir la pantalla para que veamos qué debe contener la rúbrica. Los mismos elementos como la pasada, pero vamos a ver más un poquito. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve compartida la pantalla? Sí. Entonces, el examen, ¿en qué consiste? ¿Qué debe contener esto? Bueno, el objetivo general. Claro, digamos que esto no tiene que ser exactamente, estrictamente como está. Esto es una orientación. Pueden sustituir el objetivo por un propósito. La idea es que lo que elaboren tenga una cierta lógica y una coherencia que pueda servir de guía para, digamos, para facilitar un curso, una clase. Entonces, por ejemplo, lo que aquí se colocó son, para este programa, que fue lo que se colocó, elementos de la unidad, por ejemplo, un objetivo general, unos objetivos específicos, los contenidos, el procedimiento, es decir, ¿qué quiere decir el procedimiento? Lo que acabamos de ver, cómo se va a desarrollar cada uno de los contenidos, las actividades que van a ir destinadas para cada uno de esos objetivos, qué es lo que yo voy a hacer, digamos, para reforzar el aprendizaje en cada uno de los contenidos que voy a incluir en esa unidad didáctica, en ese desarrollo del programa. Cuáles son las actividades que va a decir que va a hacer el profesor. A veces las declaramos explícitamente, o como acabamos de ver en el caso que acaban de presentar, no está escrito, pero ahí se identifican cuáles son las actividades que el profesor va a diseñar. Las actividades del estudiante están también diseñadas, los criterios de evaluación, los materiales y el número de sesiones. Eso es lo que debe contener. Igual les dije, esto yo pensé que lo había colgado la semana pasada y no quedó el fin de semana, y resulta que no está puesto ahí. Lo voy a colgar para que ustedes tengan, digamos, de manera clara cuáles son los elementos básicos que debe contener eso que van a ese programa, esa unidad didáctica que van a preparar. Como les dije, el trabajo es en equipo. Yo recomiendo que sean equipos de 4 y 5 personas y presentar esta unidad ya elaborada. Ya tenemos la primera ya presentada, y entre hoy y el próximo viernes vamos a ir presentando para ir también mejorando las cosas que ya se estén trabajando en función, digamos, de que sea también un trabajo cooperativo y que todas las personas que están aquí podamos aportar con la idea de que quede lo mejor posible esa unidad didáctica. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguien más va a presentar su unidad didáctica o alguna, o no importa que la esté empezando, o si tienen algunas dudas respecto a cómo debía hacerse, alguien quiere presentarla? Nadie más va a presentarla. Bueno, si no la presentan hoy, la semana que viene sí es obligatorio que todos los equipos presenten lo que hayan elaborado hasta ese día. Okay, esa va a ser la presentación. No va a haber más presentaciones, solo vamos a tener el viernes 19, porque el viernes 26, bueno, les informo, vamos a tener para el cierre de esta clase una invitada especial. No trabaja en la universidad, es una persona que trabaja todo lo que es diseño curricular, y como esto también debe tener algo práctico, ella nos va a dar una conferencia
con elementos prácticos y sí, aquí sí me voy a poner exigente yo, que sea obligatoria la asistencia de todo el curso a esta actividad, porque es una persona que nos va a dar su tiempo, no nos está cobrando nada, va a preparar una conferencia y además se va a reunir en una hora que es bien pesada, que va a ser en la noche, a las 7:30 de la noche o a las 7 de la noche la vamos a tener aquí con nosotros, así que les digo de una vez que la asistencia a esta conferencia sí es de carácter obligatorio. También para que tengamos otras miradas y otras opiniones sobre lo que es el desarrollo curricular y sobre lo que ella nos va a tratar, que es cosas que son prácticas, que nos sirven para, digamos, para desenvolver. El trabajo que están presentando es el trabajo que están presentando es el trabajo final. Esta es la última evaluación. La última evaluación consiste en la realización de una unidad didáctica. Es decir, ustedes van a escoger un tema. Puede ser un tema que esté en cualquier programa educativo, puede ser una materia de la universidad o puede ser incluso un tema que ustedes deciden que quieran desarrollar en cualquier contexto. Supongo que a mí lo que me interesa es desarrollar, por ejemplo, COVID y educación. Ese es el tema que quiero desarrollar. Bueno, yo voy a desarrollar una unidad didáctica enfocada en ese tema. ¿Y que va a tener esa unidad didáctica? Voy a compartir la pantalla nuevamente. Esto los voy a colocar igual en el grupo de Teams para que lo puedan tener. Que va a tener, igual ustedes tienen el programa en el grupo y es la última unidad. Pero yo se los voy a colocar, digamos, en otra presentación para que lo puedan ver. Voy a elaborarlo, ya lo hice, lo que tengo es que subirlo para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que estábamos presentando ahorita? ¿Qué estamos presentando? La elaboración de una unidad didáctica. Ese es el trabajo final. ¿Qué debe contener esa unidad? Un objetivo general, objetivos específicos, los contenidos, el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? La forma como yo voy a desarrollar el contenido. Es decir, yo voy a primero decir en qué consiste cada contenido, voy a decir cuáles son los materiales de ese contenido, etc. Entonces, las actividades que va a hacer el profesor, las actividades que va a hacer el estudiante, la evaluación, los materiales de apoyo y un número de sesiones. Estos son los elementos básicos para la elaboración de la unidad didáctica. ¿Alguna duda? La semana pasada, los modelos presenté. Vamos a seguir viendo hoy otros modelos. Muy bien, ok, está bien. Si tienes un compromiso ya previamente acordado, pues está bien. Igual, digamos, el 26 está dentro de las fechas de conclusión de las actividades de la universidad. Pero si ya tienes un compromiso, lo entiendo. Muy bien, Ana, tú que preguntaste cuál es el trabajo que están presentando, ¿te quedó alguna duda de lo que hay que entregar para el trabajo final? Es en equipo de 4 o 5 personas. ¿Te quedó alguna duda? Ok, igual les voy a subir para que les quede claro cuáles son los elementos que debe contener esa unidad didáctica. Como les dije, no tiene que ser estos los títulos que presentamos, es decir, por ejemplo, en la que acaban de presentar, no había un objetivo general, sino un propósito. Es decir, no tiene que ser exactamente igual. Lo que sí tiene que tener, digamos, es debe evidenciarse una secuencia y una coherencia que permita evidenciar que efectivamente eso es una unidad didáctica que permite el desarrollo y el avance del aprendizaje.
esto es una guía, pero digamos no es que tiene que tener exactamente los mismos títulos. De ahí ustedes tienen que utilizar, digamos, lo que les diga su lógica para que vean, para que en el desarrollo quede evidenciado que efectivamente eso sirve para poder desarrollar unos contenidos y un aprendizaje. Sí, de hecho pensaba que creí que ya había quedado porque el domingo coloqué algunas cosas, pero ya es la segunda vez que me pasa que no queda aquí en el Teams. Pero sí va a haber un apartado con las especificaciones que son las que les acabo de mostrar, pero voy a abrir un apartado en Teams con las especificaciones que debe contener este trabajo final. ¿Alguna otra duda o comentario? Muy bien, yo voy a dejar de compartir la pantalla, voy a compartir otro contenido que nos sirve también para reforzar la elaboración del material, de la unidad didáctica, perdón. Vamos. ¿Se ve la pantalla? Ok. Si se ve la pantalla, entonces vamos a continuar con esto. Les dije, lo pongo así, pongo en la presentación grande, se traba el Teams. Digamos, vamos allá con este sería el penúltimo tema, que sería el manejo efectivo del salón de clase, del aula de clase. Vamos a enfocarlo de dos maneras. Uno, como es la forma tradicional de un salón de clases, y luego de un poco para entrar en la discusión sobre cómo debe ser ahora esto con la pandemia. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Desde el urbanismo, desde la arquitectura, se dice, digamos, que los espacios deben estar acorde con determinadas condiciones. Específicamente, cuando hablamos de aprendizaje, lo que se quiere es que el espacio físico que se está ocupando sea adecuado para que se pueda desarrollar este proceso de aprendizaje. Entonces, se ha acuñado un nombre que se llama ambientes de aprendizaje. Estos ambientes de aprendizaje deben de tener algunas características. La infraestructura debe tener unas características específicas. Ahora, estas características específicas van cambiando con el tiempo y depende también del lugar donde nos ubiquemos. Por ejemplo, si estamos en Sonora, evidentemente es casi necesario tener aire acondicionado en las aulas por una cuestión de clima. El clima es muy hostil y se necesita un aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada y saludable para las personas que van a estar en ese espacio físico. ¿Okay? Y lo otro es que hay que tomar en cuenta la construcción, el costo de mantenimiento, y que esté, otra de las cosas que dicen es que debe estar vinculado con el núcleo familiar. Es decir, si yo soy de una familia de pescadores y estoy generalmente en el mar, con muchas horas en el mar, a mar abierto, cielo abierto, y me encierran en un sitio que es completamente oscuro, sin ventilación, si la mayoría, digamos, de las personas que van a asistir a ese espacio, ese ambiente de aprendizaje, pueden tener un choque si entran en un ambiente, que sobre todo si son niños, que sea completa, o si, no creo que más bien no si son niños, si son adultos, van a tener un choque si se enfrentan, digamos, a un espacio que sea tan distinto, digamos, a su entorno natural. Digamos, esto es una idea
no estamos hablando aquí de lo que ocurre, pero siempre debemos aspirar al ideal. Entonces, los espacios físicos se ven desde dos puntos de vista. Uno, que tiene que ver con las condiciones netamente de infraestructura y de urbanismo. Eso tiene unas características y se tiene un impacto en la generación de aprendizaje y en las condiciones que son proclives para que las personas puedan aprender. Y tenemos otro aspecto en el salón de clase que tiene que ver desde lo pedagógico y lo social, que son condiciones mínimas necesarias que debe reunir la infraestructura para propiciar el aprendizaje. Pero estas condiciones que se dan, no en la infraestructura, que se dan, digamos, en ese contacto que tienen los estudiantes y los alumnos, ahí, digamos, hay unas condiciones que se deben generar en ese espacio físico. No sé si me estoy explicando. Uno tiene que ver con las condiciones del espacio físico, como la iluminación, los metros cuadrados, etcétera, la climatización. Y otro que tiene que ver con lo pedagógico social, que son las condiciones mínimas, digamos, que se deben generar en esa interacción para que pueda florecer el aprendizaje. Entonces tenemos que hay dos cosas a tomar en cuenta. Uno, la infraestructura, que tiene que ver con lo físico, con la construcción, y el otro, con las dinámicas de interacción y cómo deben adecuarse esas dinámicas para que se pueda generar el proceso de aprendizaje de las personas que están reunidas en un determinado espacio. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? Aquí me faltó un acento en acústica, que tenemos variables a considerar. Bueno, el tamaño del aula, si es muy grande y hay poquitas personas, digamos, ahí hay una cuestión que se está desperdiciando espacio. Eso tiene que ver con unas cuestiones de rentabilidad. La acústica del mobiliario, la acústica, es decir, si se escucha bien, cómo se escucha el mobiliario, si, digamos, los muebles que están ahí, el mobiliario, es decir, los escritorios, las mesas, las sillas, realmente son funcionales en el sentido de que pueden cambiarse de lugar y pueden ser trasladadas por la mayoría de las personas que asisten a ese recinto. Digamos, ese es un elemento muy importante. Aquí yo coloqué, por ejemplo, el mobiliario. Este es un mobiliario para niños de preescolar. Aquí está adecuado, digamos, el ambiente para niños de esa edad, es decir, un niño de 5 años puede mover esta silla, puede mover este banquito, las cosas las tiene a su alcance, digamos, y con esto estamos minimizando también riesgos y accidentes que puedan ocurrir. La iluminación, aquí se ve una buena iluminación. Muchas veces se dice que la iluminación puede entrar por la derecha, pero no siempre se puede, para evitar sombras. La temperatura debe ser una temperatura de 25 grados. Entre 18 y 25 grados es lo que dicen que debe ser la temperatura ideal para el cuerpo humano. Y el color, es decir, colores que sean frescos, agradables y que incentiven, digamos, el cerebro para generar el aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Aquí tenemos tipos de aulas. Por ejemplo, esta es una tipo A, que es como un anfiteatro de círculo, la tipo B, que es una de las muy clásicas, la tipo C, que son más bien mesas de trabajo, la tipo D, digamos, tipo conferencia, la tipo E, que es varias personas sentadas en mesas circulares, y la tipo F, que creo que predomina en la Unison, que son como estos bancos donde se sientan 2 personas o hasta 3 personas. Esto es diferentes maneras de diseñar las aulas. Y ahora bien, parámetros de diseño de las aulas que debe tomarse en cuenta. Los aulas deben convertirse en ambientes de prácticas. Aquí no sé qué pasó, se me borró lo que escribí, lo hice con una plantilla y se me borró. Pero, ¿qué se espera de las salas? Bueno, deben convertirse en ambientes de prácticas, deben convertirse además en ambientes donde se genere una dinámica social de intercambio, convivencia y solidaridad entre las personas que están. Las aulas, por su parte, de alguna manera, deben ser espacios donde se planteen problemas que están presentes en la sociedad más amplia y que se puedan resolver ahí. Esas son las aulas. Entonces, las aulas deben convertirse en ambientes que permitan guiar y procesar la información.
Es decir, no son espacios donde vamos a repetir, son espacios en los cuales vamos a procesar información, pero vamos a analizar esa información. Se debe la gente apropiar de esa información y realmente las aulas lo que deben ser son espacios para la reflexión, para la formación y construcción de ciudadanía y de personas que estén altamente, que puedan desarrollar un pensamiento crítico. Básicamente, en los términos pedagógicos, eso debería ser un aula. Aquí tenemos un cuadro de resumen, pero tiene que ver con los diseños del aula, con la parte de la infraestructura por área. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, campo, ciencia y tecnología. El área que ven es tecnología y producción y matemáticas. Proponen un aula tipo A, de mesas circulares. Proponen un aula como esta, por ejemplo. Un aula tipo A. ¿Qué más dice? Color turquesa. 80,20 metros cuadrados, un área por estudiante de 2 por 50 metros, un área verde por estudiante de 2,20 y aquí está cómo debería, las unidades de medida de cómo debería ser la intensidad de la luz. Y así lo tenemos para cada uno de las áreas. Por ejemplo, aquí mide tierra. Esto, digamos, es tomado de una, no es tomado de México, esto lo tomé, que se puede aplicar para diferentes contextos en Latinoamérica, pero la persona que hizo eso está en Bolivia. En Bolivia tienen muchos avances sobre esto. Vida, tierra y territorio. Ahí cuáles son las que se divide. Esta es el área grande y se divide en estas dos subáreas que son biología, geografía, física y química, digamos, en estas 4 ramas. La aula es un laboratorio. Cuando es un laboratorio, lo que dicen aquí es que debe ser del tipo E, así como está aquí. Un laboratorio y según lo que dice esta investigación debería ser así. También proponen el color turquesa, es más grande el aula de 113,40, área por estudiante también es más grande y el área verde se mantiene igual y la intensidad de la luz, como es un laboratorio, se supone que se van a trabajar con muestras, con mezclas, microscopios, etcétera, pues es mayor. Hay otra cosa que es importante, que son los parámetros del color. El color es un elemento fundamental debido a las sensaciones que provoca y la influencia psicológica que ejerce. Cuestiones de habitabilidad y bienestar. Entonces el color es fundamental. Aquí tenemos el efecto del color, además de ser estético, debe ser funcional. Por ejemplo, aquí tenemos las aulas tipo A y tipo E. Vamos a ver cuáles son las aulas tipo A y tipo E de acuerdo a tipo E. Las aulas tipo A y la tipo E deben estar en color turquesa, porque es un color fresco, tranquilizante, se asocia con la mente y la parte intelectual de la mente. Es decir, esto lo que va a promover es la parte intelectual. El aula tipo B, vamos nuevamente a ver cuál es el aula tipo B. El aula D. Tiene una fuerte afinidad con la naturaleza, generando una conexión. Entonces, ¿qué es lo que aspira esto? El confort, la restauración y la relajación. Aquí tenemos aula, aquí se dice, el aula tipo C se supone que es la que debe estar indicada para el arte. Tipo C. Esta es la que recomiendan los expertos, digamos, para potenciar las actividades artísticas. A ver, vamos, ¿qué dicen aquí sobre el color? Esta debe estar pintada de color naranja porque es el que estimula la mente e incita una mayor actividad. También se supone que hay un diseño para música y esta debe ser de color amarillo limón porque estimula el razonamiento. ¿Ok? Y el mobiliario. Bueno, el mobiliario no debe ser algo que a mí me restrinja y digamos, dificulte la movilidad. Porque si dificulta mi movilidad, de alguna manera también está entorpeciendo la socialización. Entonces,
Este tiene que ser liviano, es decir, que cualquier persona, que el público, la audiencia que asiste a esa aula pueda mover el mobiliario flexible, es decir, que lo pueda trasladar, que lo pueda utilizar para diferentes cosas apilable, que lo pueda arrinconar con todo en un lugar si necesita un espacio grande, modular, y que sea que facilite la interacción del trabajo colaborativo. Esta información, aquí está la fuente, digamos. Esto es algo que a lo mejor pensamos que no tiene ninguna importancia, pero hay muchísima información. Por ejemplo, aquí yo coloqué de donde yo obtuve esta información, que fue del Ministerio de Educación de Chile en 2001 y el Ministerio de Educación del Perú en 2006. Claro, esta información no es la más actualizada, pero es una información, digamos, muy importante y referencial. Ahora con la pandemia, todas estas cosas han cambiado. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplo de mobiliario. Y las sillas se mueven, esta mesa no debe ser muy pesada, igualmente esta silla se mueve. Este es un ejemplo de mobiliario. Aquí coloqué otros ejemplos de mobiliario modular, es decir, esto se mueve, se desarma por módulos. Estos son los que recomiendan para las aulas de clase. Aquí tenemos tipos de mobiliario. Claro, estos son muy específicos. Por ejemplo, esto sí que debería estar, si en clases de arte y de pintura debería estar esto para las clases de música, etcétera. Esto es para los laboratorios. Y tenemos diferentes tipos de mobiliario. Y digo, lo interesante de esto es que esto es como... Ahora hay uno que sobre todo aquí en Sonora es importante, que es el uso del aire acondicionado o la climatización. Bueno, hay unos estándares que se deben cumplir, donde está estudiado supuestamente cómo deben ir las corrientes de aire dentro de un espacio cerrado para que vaya de acuerdo a la salud de las personas que asisten ahí y que además fomente un proceso de aprendizaje. Igual, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los metros cuadrados y cuál es la cantidad de aire que debe ir por metros cuadrados, como está especificado aquí? Y igual, si aumenta la cantidad de personas, debe aumentarse, digamos, cambiar la climatización. Y como les dije, la temperatura ideal se encuentra entre los 18 grados y los 25 grados centígrados. Hay otra cosa que es la manera como se va a disponer el espacio. A eso le llaman orientación. Y bueno, esta es fundamental para la forma como digamos, el mobiliario es fundamental, por ejemplo, para que haya buena iluminación. Una correcta distribución del mobiliario va a permitir que se puedan las personas desplazar dentro del ambiente, que pueda ingresar una luz natural. Siempre lo ideal es que pueda ingresar, al menos en algún momento del año, una luz natural, en vez de que estemos todo el tiempo sometidos a la luz artificial. Y digamos, lo que se espera con esto, distribución, es que se puedan brindar las mejores condiciones, tanto de confort térmico, así como lumínico, y que esto a su vez genere unos efectos positivos en la salud de los estudiantes y propicie el aprendizaje. El confort acústico. ¿Qué pasa cuando no existe un confort acústico? Bueno, cuando hay un ruido excesivo, interviene con la voz. Y si no hay confort acústico, se reduce la comunicación entre el emisor y el receptor, por lo tanto el mensaje o no llega o no queda claro, o simplemente si hay una interferencia yo dejo de escucharlo o yo dejo de hablar porque es imposible, entonces se puede interrumpir incluso el proceso de comunicación. Ahora, ¿qué recomiendan? Usar plafones acústicos para reducir el ruido externo, así como los que usan en los estudios de música. Y esto va a reducir la reverberación, es decir, ese sonido, ese ruido sucio que se escucha. Otra parte muy importante son las áreas verdes. Digamos, hay por ejemplo el modelo Montessori. Yo no sé si alguna de ustedes sabe del modelo Montessori o ha estudiado. Esta se da en preescolar
y un poco en los primeros años de primaria, está diseñado. Si ustedes van a una escuela Montessori, van a ver los ambientes, van a encontrarse, por ejemplo, si hay cada maestro tiene un proyecto, hay un proyecto de mecánica, entonces va a haber como un mini taller mecánico, hay un proyecto de pintura, va a haber un mini taller de pintura, un proyecto de ejercicio, bueno, va a haber un mini gimnasio, un proyecto de lectura, entonces van a encontrarse con una biblioteca adecuada para los niños de esa edad. Además, una de las cosas que propone el Montessori también es que vayan a experimentar en la naturaleza, es decir, que el ambiente también forma parte del proceso de aprendizaje, integrarlo a nuestra vida y a nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, también ahora se dice, bueno, que las áreas verdes son necesarias, se debe integrar ese espacio exterior para la enseñanza y el aprendizaje. Y las aulas deben estar diseñadas que permitan la interacción con la naturaleza, es decir, no solamente aisladas como en una caja negra, sino que debería de haber una conexión entre el aula y el área verde. Y la vegetación debería ser una parte o una extensión del aula. Y aquí dice, digamos, que se plantea una superficie de 2.5 metros cuadrados y 3.65 metros cuadrados por estudiante. Otra cosa que puede generar en un espacio físico es un sentido de identidad, entendiendo la identidad como algo que nos da un sentido propio. Entonces, ¿qué es la identidad? El espacio se identifica con el usuario, que eso se da, digamos, en este proceso cuando convivimos en un espacio, en una aula de clase, que es un espacio físico donde pasamos muchas horas y, digamos, se empieza a generar vínculos a través de la convivencia que se da dentro del espacio físico. Ahora, el espacio se identifica con el usuario, es decir, si yo tengo niños de preescolar, yo tengo que adecuarlo, ¿verdad?, a niños de preescolar, con colores, con juguetes, con mesas chiquitas, etcétera. Ahora, si tengo personas adultas mayores, yo no voy a colocar una silla chiquita porque las personas a lo mejor no se pueden agachar. Entonces, yo tengo que tener un espacio que se identifique con con las personas que van a asistir ahí y también con las necesidades de esas personas. ¿Qué pasa? Bueno, a través de ese espacio físico, donde se va dando un proceso identitario, se genera una conexión con el individuo. El espacio debe generar una conexión con esos individuos. Y, digamos, todo esto a su vez son elementos útiles para formar en valores. Entonces, eso es lo importante de identidad. Se genera un proceso de identidad en el cual yo, digamos, voy formando o alineando cosas a mi personalidad con elementos distintivos y eso es lo que va a formar la identidad. ¿Qué se da? Estamos hablando de condiciones normales donde la gente iba a la clase, se iban todos los días, se veían, intercambiaban opiniones, había fricciones, tensiones y conflictos como toda la convivencia y todo eso permite una formación de la identidad que se da, digamos, en interacción con estos elementos, es decir, con el espacio, porque formamos parte del espacio, entonces nos hacemos parte del espacio, vamos generando una conexión con nosotros, con los individuos, todo lo que se da en esa dinámica socioeducativa, en ese proceso de formación, ahí se van a generar elementos útiles para formar en valores. Todo esto, digamos, es lo que va a formar un sentido identitario, individual y colectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien que quiera leer esta, por favor? Estos son algunos ejemplos prácticos. Voluntario o voluntaria que lea esta, por favor. Esta diapositiva. Voluntaria, voluntario, que la lea.
Rocío, ¿podrías leerla, por favor? Sí, maestra. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Ok. Forma de organización del aula. En grupo, capacidad del aula, 30 estudiantes. El mobiliario es 5 mesas circulares para 6 estudiantes, 30 sillones ejecutivos para estudiantes, 2 pizarras acrílicas, una pizarra móvil, un escritorio para docentes, un sillón ejecutivo para docente, mueble estantería en cubos para guardado de mochilas. Bien, este es un ejemplo de cómo debe organizarse un aula. Y hay otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, colocan la salida aquí, tiene un impacto, y aquí colocan la salida en el centro. Esto es una manera de organizar una aula de 30 personas y las mesas circulares. Aquí vemos otra distribución. Aquí, digamos, como con un jardín, con un espacio abierto. Aquí vemos dónde debe estar ubicado el docente y cómo deben estar ubicados los estudiantes. Y este se supone que es un jardín porque las aulas deberían de tener siempre contacto con la naturaleza. Y aquí están en círculos, vamos a ver, se ven en círculos las sillas, porque esto fomenta la interacción, la comunicación y por ende el trabajo colaborativo. Y aquí está el docente, digamos, que imagen está viendo panorámico, sirve como persona que está orientando el aprendizaje. Alguien que lea esto, por favor. Yo, maestra. Forma de organización del aula. En grupo, capacidad del aula. 30 estudiantes mobiliario, 30 módulos de mesas, 30 sillas de estudiantes, 2 pizarras acrílicas, una pizarra móvil, un escritorio para docente, un sillón ejecutivo para docente, mueble estantería en cubos para guardado de mochilas, mesón y repisa en la parte superior para guardado de material didáctico. Área total, 80.20 metros cuadrados, 90.90 metros, 8.10 metros. Superficie por estudiante dentro del aula, 2.5 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a ver estas aulas, cómo deberían de estar. Igual, siempre aquí se respeta lo del jardín y lo que cambia es esto. Esos son los elementos que tienen que ver en cuanto a la infraestructura física. Esos son los elementos que tienen que ver respecto a toda la infraestructura física. Pero hay otros elementos que también son importantes, que van, por ejemplo, en estos que son recomendaciones que van desde el ámbito pedagógico. ¿Qué se les recomienda? Y esto es válido tanto para ambientes virtuales como para ambientes presenciales, para ambientes híbridos o como para ambientes virtuales, siendo difícil generar estas condiciones en los ambientes virtuales. Por ejemplo, se dice que se crea una comunidad, un conjunto de personas que tienen un objetivo en común. También podemos crear una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje es un conjunto de personas de cualquier edad. La comunidad de aprendizaje de personas de cualquier edad que todas tienen interés en aprender. Eso es una comunidad de aprendizaje, pero se fijan metas y objetivos para poder lograr ese ambiente. Esa es una comunidad de aprendizaje. Generar variedad de canales de comunicación. Esto es especialmente importante ahorita en la pandemia. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Sonora se han presentado muchos inconvenientes con el uso del WhatsApp y los grupos de WhatsApp. Una que tiene que ver con insinuaciones, con acosos sexuales, otras con intromisiones, y por eso sacaron un reglamento en el cual se regulan las comunicaciones a través de WhatsApp
si es posible no hacerlas o hacerla lo menos posible por todos los inconvenientes que ha generado la comunicación de WhatsApp. Sin embargo, hay unas recomendaciones del aspecto sociopedagógico que dicen que debemos generar variedad de canales de comunicación, es decir, esto debería incluir el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, el correo electrónico, las diferentes plataformas disponibles, pero sabemos también que el uso, cada vez que nos adentramos más en las redes sociales, esto también implica un riesgo de exposición, y si se sale fuera de control podemos invadir la intimidad y la privacidad de las otras personas. Crear un ambiente agradable y disciplinado, es decir, un ambiente donde la gente realmente se sienta confortada al asistir. Disciplinado no quiere decir autoritario, quiere decir que existen límites y normas claras. Hay otra que dice: ser tranquilo, congruente y justo. Bueno, esto es muy difícil, esto va dedicada al docente. Ser tranquilo a veces es difícil si estás sometido a algún estrés, si tienes muchos estudiantes, si son puros adolescentes, y a veces, digamos, están todos, digamos, con esas hormonas a millón, entonces eso a veces es difícil, pero es necesario. Congruente y justo, eso también es increíblemente difícil, porque para cualquier persona, los seres humanos nos caracterizamos por ser absolutamente incongruentes cuando no tenemos un proceso de reflexión, es decir, sentimos una cosa, pensamos otra y actuamos de otra manera, decimos otra y actuamos de otra manera. Entonces la congruencia, que aquí se nombra como algo muy fácil, es verdaderamente difícil conseguirla en la práctica humana y en las diferentes acciones que realizamos cotidianamente. Incluir a los estudiantes como partícipes de las acciones pedagógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes también pueden formar parte, digamos, de proponer las actividades que desean, proponer las evaluaciones, autocalificarse o autoevaluarse ellos mismos, proponer actividades, proponer cuáles son las normas que deben seguir, si hay que construir normas de convivencia, ellos pueden estar en las normas de convivencia, ellos mismos pueden ser los que se coloquen sanciones, etc. Eso incluye a los estudiantes como partícipes de las acciones del acto pedagógico, de las acciones pedagógicas. El 6 es incorporar rituales positivos en clase. Esto es muy importante, sobre todo en los primeros niveles. Hay escuelas donde hay un ritual muy importante que es rezar apenas llegan. Ese es un ritual. ¿Qué es lo que pasa con los rituales? Los rituales a nivel psicológico generan un vínculo. Por eso es que son tan importantes los rituales cotidianos. Afrontar los conflictos inmediatamente, es decir, conocer a los estudiantes. También es difícil si tienes muchos estudiantes, aprenderse los nombres, saber de su situación, saber un poco cuáles son los problemas que enfrentan. Esto es fundamental, pero realmente difícil de hacer. Lo otro es afrontar los conflictos inmediatamente. Si yo veo que un niño agrediendo o haciéndole bullying a otra, lo ideal es que yo afronte esa situación desde el primer momento y no la deje pasar. O sea, no voy a dejar que el conflicto crezca. La otra es mantener el sentido de la realidad. Es decir, si el programa, por ejemplo, de estudio me propone que dé 18 temas, pero resulta que yo tengo estudio vamos a colocarnos en el contexto actual, pero resulta que las clases son de 2 horas, resulta que la gente no llega temprano por diferentes razones, resulta que a veces se cae la conexión, resulta que a veces no quedan, por alguna razón es necesario repasar contenidos anteriores o instrucciones anteriores, va a ser muy difícil cumplir con 18 contenidos en un espacio de 2 horas. Además, hay que sumar también el número de estudiantes, que probablemente cada uno tenga necesidades e interpretaciones diferentes. Entonces, bueno, a veces es preferible abordar un menor contenido, pero profundizar en ese contenido. Y trabaja con los actores educativos. ¿Qué significa esto? Los actores educativos no, digamos, en una concepción amplia de cómo se entiende la educación, no son solamente el estudiante y el maestro, son todo el conjunto de estudiantes, los maestros que están involucrados.
abarca incluso el personal administrativo de la institución, los directivos, la familia e incluso la comunidad local en la cual está inserta la escuela. Todos los ambientes, digamos, eso le va a dar un dinamismo y una diversidad a la formación y al espacio educativo que si está solamente el docente hablando. Y la otra es atrever a innovar. Atreverse a innovar. Ahora, llegó la pandemia, ¿verdad? Y nos pone a trabajar en todo lugar. Entonces, se supone que la educación que se da en estos salones de clase, estamos hablando solo de educación formal, la que está, digamos, en un currículo, en una aula de clase, en una institución. Lo que forma son competencias para que tú puedas insertar a tu mercado de trabajo, además de que puedas formarte como un ciudadano. Pero ahora hablamos de que estamos en un mundo que es la industria 4.0, donde están todas la robótica, de las cosas, la ciberseguridad, la nube, el 3D, la realidad aumentada y el Internet. Este es el mundo en el cual vivimos, especialmente los jóvenes. ¿Qué es lo que ahora se ha dado, sobre todo con la pandemia? Esta cosa que se llama modelos e-learning. Esto se da a través de plataformas como Google, Facebook, WhatsApp, Moodle, Paddle, Kahoot, Persuade, Tasteboard y Tinkercad. Ese confieso que no lo conozco, pero sí lo mencionan mucho, no tuve tiempo de buscarlo. Digamos, los adolescentes y las personas en general vivimos a través de estas plataformas. A través de ellos también es posible desarrollar un aprendizaje e-learning. Eso ya lo vimos en una de las primeras clases. ¿Y qué es ese aprendizaje? Es centrado en materiales, aulas virtuales, modelos colaborativos y educación a distancia. Su utilización durante los últimos años fue continua, pero no sobresaliente. Tuvieron un resurgimiento de manera inesperada e innovadora a partir de las necesidades educativas generadas por el aislamiento social. Es decir, esto ya existía hace muchos años, más de 20 años más, que existen las universidades virtuales, los cursos virtuales, solamente que ahora esto de alguna forma se masificó por el contexto de pandemia, el aislamiento social y la imposibilidad de dar clases, digamos, de la manera tradicional como se venía dando. Ahora tenemos un panorama en la educación. Es la educación 4.0, donde lo que está pendiente es vivir a través del mundo digital. Hablamos de una cuarta revolución industrial. Que se llamó la revolución industrial. Si no lo saben, búsquenlo y lo comentan aquí. Vamos a comentarlo aquí. ¿Qué es aquí se llama la revolución industrial? Vamos a ver. Si no lo saben, no importa, búsquenlo y comenten. ¿A qué se le denomina revolucionario? ¿Qué es revolucionario? ¿Quién lo busca? Vamos a ver, Claudia, ¿la podrías buscar y comentar qué es la revolución industrial? Espero que todos nos quede bien claro. Ya hubo una revolución industrial que cambió el mundo. Y a partir de esa revolución industrial, digamos, uno de los inspiradores para que Carlos Marx escribiera El Capital, que es un libro clásico, es un libro clásico en la historia contemporánea, tanto en el siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI. Pero, ¿qué es la revolución industrial? Ya estamos en una cuarta revolución industrial, pero ¿cuál es el concepto genérico de revolución industrial?
Sí, la revolución industrial produjo un proceso de transformación. Vamos a entender qué es la revolución. La revolución es un proceso que ocurre y que cambia todas las estructuras de la sociedad, las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Eso es una revolución industrial. Cambia absolutamente todo lo que está en la sociedad para dar paso a nuevas formas de organización o de estructuración. Eso es una revolución. Ese es el concepto de revolución. Ahora, ¿qué es revolución industrial? Evidentemente, todas las revoluciones van a generar procesos de transformación y de cambio. Ok, mientras Claudia, aquí hablamos de la revolución industrial y qué está ocurriendo ahora también, que es una nueva organización de las cadenas de valor en el mundo. Vamos a ver, otra persona que nos busque qué son las cadenas de valor para que tengamos claro qué son cadenas de valor. A ver, Fernanda, podrías buscar qué son cadenas de valor. ¿Cuál es la idea de que busquemos estos conceptos? Cuando hacemos una lectura de un texto, a veces nos encontramos con términos que no son necesariamente de nuestra área, pero que digamos lo que estamos estudiando de nuestra área está enmarcado dentro de lo que esos conceptos explican. Entonces, por eso es necesario conocer de qué tratan esos conceptos, aunque no están vinculados directamente con lo que estamos estudiando. Sin embargo, estamos hablando de un nuevo panorama que afecta a la educación y tenemos que entender que son, por ejemplo, las cadenas de valor. No sé si me escuchó para ver igual, si no es Marilyn, Fernández, por favor. Vamos a ver, aquí está un chico. Daniel, ¿podrías buscar qué son las cadenas de labor? Las cadenas de valor, por favor. No sé si recibieron el mensaje de Marilyn y Daniel. Entonces, vamos a ver. Anel, ¿podrías buscar qué son las cadenas de valor, por favor? Aquí está. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. América Latina no pasó por una revolución industrial, no tiene que ver con esto, pero solamente por cultura general. Nosotros, lo más parecido que nosotros tuvimos fue una cosa que se dio en la década entre los 50 y los 70, que se llamó sustitución de importaciones, pero nosotros estábamos en otra cosa, estábamos en guerras de independencia. En esos momentos, América Latina no vivió una revolución industrial como si se vivió en Europa. ¿Okay? Tuvo su origen en Inglaterra. Yo entiendo por la cuarta revolución industrial como que actualmente nos encontramos en otro proceso de cambios y transformaciones donde todo es completamente distinto como lo veíamos anteriormente, exactamente. Ya, ¿cómo podemos ver una de las cosas de la transformación industrial? Todo el impacto que ha tenido, en gran parte, esto ha sido fomentado por la pandemia, el uso de los medios digitales y todas las interconexiones que se están haciendo a través de lo digital. Eso es una característica, digamos, de una cuarta transformación, una cuarta revolución industrial. Muy bien, queda pendiente que busquemos qué son las cadenas de valor, por favor,
voy a seguir compartiendo la pantalla, pero no nos vamos a ir sin que veamos ese concepto. Entonces, ya se ve en la pantalla. Se ve la pantalla. Bueno, supongo, no tengo respuesta, pero supongo, voy a asumir que sí se ve. Entonces, estamos ya en donde tenemos que diseñar programas en una educación 4.0. Daniel responde. La cadena de valor empresarial también. Cadena de valor es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, generando valor al producto final, descrito y popularizado por Michael Porter en su obra Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance en 1985. Sí, eso es una cadena de valor. Entonces, digamos, ahí ahora la forma como se están organizando estas cadenas de valor en el mundo son diferentes. Tenemos que ahora hay una gran variedad de comercio digital. Entonces, las cadenas de valor ahora ya no se están trasladando, digamos, como tradicionalmente se hacían, sino que todo se está dando a través de lo digital. Entonces, hay nuevas cadenas de valor. Ahora bien, tenemos que estar pensando que vamos a diseñar programas educativos para una educación que es 4.0 y que tiene como finalidad producir conocimientos tecnológicos y competencias personales para participar en el desarrollo económico emergente. Claro, este es un criterio muy economicista, pero además, si queremos ser idealistas y románticos, podríamos pensar que esta educación también es ideal para empezar a formar a las personas en la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía y de competencias ciudadanas, digamos, que apunten a personas que tengan, digamos, una mayor capacidad crítica de análisis, igualmente que puedan ser más solidarios con el otro y que puedan también comprometerse en diferentes tipos de acciones políticas, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son? Tenemos que pensar que nuestros programas educativos en un contexto como el que estamos viviendo, donde todo parece que se está trasladando mucho más a lo virtual que a lo presencial, hay unos ejes conductores. Uno que es el Internet, las organizaciones superestructuradas, un mundo que está globalmente conectado, nuevos sistemas de comunicación. ¿Cómo lo vemos? Ahora casi no vemos televisión, lo que vemos es un contenido ya no, aunque no específicamente para masas, sino que para segmentado. Por eso se habla de contenidos específicos, un contenido segmentado, es decir, si yo me meto a Netflix, yo voy a ver lo que a mí me interesa, no como antes que yo en la televisión abierta, digamos, simplemente veía lo que se estaba presentando. Ahora no. Si voy a Netflix, yo hago una búsqueda, escojo lo que me gusta. Si estoy en YouTube, yo hago una búsqueda y escojo el contenido que yo quiero y que a mí me gusta. Y así, digamos, con las diferentes plataformas con las que actuamos para ver contenido. Y aquí estamos hablando solamente de contenido que es para, digamos, entretenimiento. Pero también, igualmente, se da con el contenido académico. Tenemos incremento de instrumentos y sistemas inteligentes. Por ejemplo, si ahora uno va a pedir un crédito con una financiera, tienes un tutorial de una persona que te llama por teléfono y tú todos tus documentos los vas a meter a través del teléfono, la foto, la identificación, el comprobante de domicilio. Entonces ahora tenemos muchísimos más sistemas inteligentes y en una extrema longevidad, cada vez la gente está viviendo mucho más años. Hay países que tienen una crisis demográfica muy grande porque su población está muy envejecida y no hay una reposición, digamos, de gente joven que pueda, digamos, cubrir económicamente las necesidades de esa población adulta mayor. Tenemos además unas competencias personales que, digamos, los programas que diseñemos deben apuntar. Es decir, los programas no tienen como función
principal históricamente siempre han tenido lo que son los contenidos, pero recientemente hay un énfasis en que también hay unas competencias personales. Esto que yo estoy presentando aquí, esta figura, tiene que ver con competencias personales en una sociedad, digamos, que está viviendo una cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que entonces qué cualidades personales deben desarrollarse o deben potenciarse como unidad didáctica? Resolución de problemas complejos, la coordinación, la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de negociación para poder manejar más en conflictos, la inteligencia emocional. Por eso ustedes ven que muchísimos programas en la Secretaría hablan de toda la educación socioemocional, tomar decisiones, la preocupación de servicio, la preocupación por los otros, escuchar a los demás para poder manejar en conflictos y una flexibilidad. Y ahora, ¿cómo deben ser los ambientes de aprendizaje luego de la pandemia? Aquí, digamos, yo cierro con esta pregunta, ¿cómo deben ser? Supongo que son ambientes virtuales, pero el gran dilema es, uno, cómo despertar el interés cuando los ambientes son virtuales, cómo capacitarse cuando los ambientes son virtuales, sobre todo para el docente, realmente cómo debería ser esa capacitación para el docente, y lo otro, cómo poder generar un vínculo, digamos, esto es algo que queda abierto, porque lo que estamos viviendo ahorita, digamos, no hay una respuesta todavía sobre eso. El otro punto importante es cómo poder generar un vínculo en las condiciones actuales, donde no podemos vernos, donde no podemos ver las expresiones faciales, no podemos ver cómo estás sentado, cómo estás vestido, no podemos ver la cara de aburrido que tienen, por ejemplo, en una clase, etc. Entonces, cómo generar un vínculo que pueda facilitar, digamos, esta dinámica educativa y que me permita a mí diseñar estrategias y, por ejemplo, programas educativos o unidades didácticas que realmente puedan atender las necesidades bajo el panorama que estamos viviendo actualmente. Entonces, digamos, queda esta pregunta de cierre, una pregunta abierta sobre la cual debemos reflexionar y trabajar. ¿No se vio en la pantalla? Solamente ver las últimas presentaciones, lo último que vimos. Quedé aquí, ¿verdad? Un nuevo panorama. Aquí vimos, estos son los ejes conductores, digamos, de cómo está ocurriendo, qué es lo que está pasando en la sociedad, digamos, hay un Internet de las cosas, organizaciones superestructuradas, un mundo globalmente conectado, nuevos sistemas de comunicación, lo que dije que pasaba con Netflix, con YouTube, con WhatsApp, por ejemplo, son nuevas maneras de comunicación, incrementa de instrumentos y sistemas inteligentes, lo que comenté de ahora una financiera, uno pide un crédito y todo, te tomas una persona te llama por teléfono, hay un tutorial por internet y tú vas metiendo todos los datos. El comprobante de domicilio, te tomas una foto, firmas digitalmente, te dice si tu foto no corresponde, por ejemplo, con la foto que te tomaste, que tus facciones no corresponden con la foto de tu INE, etc. Cada vez entonces tenemos sistemas más automatizados e inteligentes y la extrema longevidad, bueno, Japón, Alemania, España e Italia, por ejemplo, son países que tienen problemas con la tasa de reposición de natalidad. ¿Por qué? Porque, digamos, por diversas razones, son países donde las mujeres, digamos, las personas que están en la edad reproductiva han decidido no tener hijos. Aquí tenemos las competencias personales, que son las que deberíamos de potenciar cuando desarrollamos un programa educativo, y la pregunta de cierre, cómo deben ser los ambientes de aprendizaje luego de la pandemia. Así déjenme de compartir la pantalla. ¿Pudieron ver la pantalla?
Bien, entonces digamos, esto del aula de clase también lo pueden incorporar, es decir, yo tengo unos contenidos, pero yo también puedo tener unos requerimientos especiales para que esos contenidos se den en un ambiente de aprendizaje específico. Así que esto también lo pueden tomar en cuenta, digamos, para desarrollar un programa. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Voy a mostrarles otra cosa antes de irnos. Tengo una duda. Si yo expuse esta clase y pues me tengo que hacer las modificaciones, ¿solamente subo el trabajo con modificaciones o tengo que volver a exponer? No, solamente subes el trabajo con modificaciones. Muchas gracias. Un video aquí, pero ahí está, trabajo. Ok, vamos a ver un blog. Me dicen cuando vean la pantalla. Ven la pantalla compartida. Y ya se mira lista Nelson. Ok, aquí, bueno, lo malo es que esto está en inglés y no está en español. Es un blog, digamos, de una persona que hizo una página de Facebook para niños de primer grado. Esperen. Y aquí también esta es una que habla sobre la salud, o sea, cómo educar diferentes tópicos. Este no es el lote. Este no es. Sí, este es un blog. Aquí le están preguntando a ella. Aquí está la página del blog de primer grado Facebook. Y aquí, digamos, es le hacen una entrevista a ella. Y aquí, digamos, dice cómo a partir de la pandemia ella utilizó Facebook para, digamos, establecer una comunicación con estudiantes de primer grado. Si eres un salón de clase, creo que está, y bueno, aquí están relatando qué fue cuál es el trabajo que hacen, cómo comparten los anuncios, usando Facebook y notas de Facebook como un camino para los padres, para los familiares y los padres de la familia, los padres de la familia, etc. Los videos que comparten, conectándose con demás, no solamente con esa clase, sino conectándose con otras clases y le preguntan por qué utiliza Facebook y porque está hecho para que se pueda manejar mucha audiencia.
pudiendo ver en la pantalla, por favor. Ya se mira. Por ejemplo, aquí todos los recursos que se han creado, digamos, a partir de forma digital y que fueron potenciados a partir de la pandemia. Por ejemplo, aquí leemos acerca de la educación culturalmente receptiva en este post del blog para obtener sugerencias prácticas de cómo convertirse en un maestro más culturalmente receptivo. Es decir, estas son estrategias que están vinculadas con esto que estamos hablando del cambio, de cómo está cambiando la sociedad. Y estas cosas están vinculadas con, digamos, esas capacidades, habilidades y necesidades que están presentes en la sociedad actual. Por ejemplo, aquí en un sitio, Pedro Noguera es en un ser ensayo que se basa en sus experiencias familiares y sus conocimientos académicos, incluye las diferencias en raza, género u orientación sexual. No deben limitar la capacidad de un maestro para conectarse con una persona joven. Aquí arriba tenemos otros ejemplos de lenguaje alentador para maestros. En Blogger de Eurotopia, que explica cómo evita que los problemas empeoren en su clase de escuela secundaria. Lo que pasa es que creo que está en inglés. El Blogger de Eurotopia, Gaten Palardo, comparte consejos de cómo mantiene activa su clase de escuela primaria. Y ahí digamos, tenemos diferentes recursos en los que consultar a partir de la pandemia. No sé si solo soy yo o está muy trabada. No alcanzo a escuchar bien lo que dice, maestra. Simplemente estoy diciendo que esto que les estoy señalando aquí son cosas que se pueden consultar, recursos, digamos, que se pueden consultar y que están, digamos, son productos que se han realizado y que responden a las necesidades del mundo digital, a las necesidades que también las demandas sociales que reclama una nueva educación. Y aquí podemos consultar en estos enlaces que se ven aquí diferentes recursos que nos orientan sobre qué han hecho los docentes para atender esas situaciones. Aquí, por ejemplo, hay una sobre charlas informales o conversaciones académicas. Los alumnos necesitan ejemplos de cómo hablar con respeto. Conoce acerca de las investigaciones sobre relaciones entre maestros y alumnos. El Centro Developmental Studies Center tiene un buen artículo sobre la disciplina del desarrollo. Y tenemos otros, por ejemplo, consulta en la siguiente tabla ejemplos de lenguaje alentador para maestros. Y vemos diferentes, digamos, contribuciones, diferentes aportes que se han generado para dar respuesta a las necesidades que se están presentando y cómo enfrentarlas. ¿Me pudieron escuchar mejor ahora? Sí, entendí, maestra, gracias. Bien. Bueno, voy a pasar a descargar la asistencia. Recuerden, el próximo viernes tenemos nuestra última clase. O sea, la penúltima, porque la última va a ser la conferencia. Muy bien. Para la próxima clase, hoy vimos ya el último tema, creo que ya no nos quedan más temas. Para la próxima clase, si es necesario, que pongan todas para ver cómo van los avances del trabajo final. Pongan todos los grupos.
Disculpe, me tengo que retirar. Y muchas gracias, maestra. Hasta la próxima sesión. Hasta luego. Ya son las 8:20. Bueno, quedamos así y nos vemos el próximo viernes con las exposiciones de cada grupo, por favor.